La lluvia caía como balas de plata la noche que sonó el teléfono. Mateo Santoro había firmado los papeles del divorcio 9 meses atrás, tinta negra sobre promesas rotas. Ahora, sentado en su ático donde se tomaban decisiones de vida o muerte tan casualmente como pedidos de café, no sabía que una llamada lo cambiaría todo. La voz al otro lado temblaba. «Señor Santoro, hay algo que necesita saber». Apretó su vaso de whisky con más fuerza. 9 meses. Exactamente el tiempo que tarda en formarse una vida, en madurar un secreto, en que un pasado que había enterrado volviera a la superficie. Ella no dijo el nombre de la madre, no tuvo que hacerlo. Él ya lo sabía. Si alguna vez has tenido que elegir entre quién eres y quién podrías ser, deja un like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Porque esta historia pregunta si un hombre peligroso puede aprender a amar sin destruir todo a su alrededor. Habría una noche en que Mateo sostendría un certificado de nacimiento con manos que habían sostenido armas. Un momento en que tendría que elegir entre el imperio construido con sangre y un hijo que no sabía que existía. Y estaría Isabela, la exesposa que nunca logró olvidar, parada en la puerta con verdades que debieron haber permanecido enterradas. Algunos divorcios no terminan con papeles firmados. Continúan a las 3 a.m., cuando extiendes la mano hacia el otro lado de la cama y encuentras solo seda fría. Continúan en el perfume que aún vive en tu ropa guardada. Continúan en los hijos que nunca tuviste, hasta que de repente los tuviste. Mateo Santoro comandaba la organización más temida de Buenos Aires. Su palabra era ley, su nombre una sentencia de muerte. Pero la paternidad no obedece jerarquías, no respeta el poder. Y el niño que venía en camino llevaba no solo su ADN, sino secretos que podrían destruir tanto su imperio como el corazón que juró que ya no tenía. Esta es la historia de cómo un jefe del cartel descubrió que el mayor peligro no viene de las balas o las traiciones, viene de una llamada telefónica a las 11:47 p.m., 9 meses después de firmar su divorcio. De cómo un hombre que controlaba todo perdió el control del único momento que importaba, y de cómo Isabela, la mujer que había apartado de su vida, regresó cargando más que resentimiento. Todo comienza en un diciembre de Buenos Aires, donde los rascacielos parecen lápidas contra el cielo gris, donde los clubes de tango sirven más que música, sirven tratos, amenazas, destinos, donde el olor de las parrilladas se mezcla con la humedad y donde hombres como Mateo viven en la sombra entre lo legal y lo inevitable. Es una ciudad que no perdona la debilidad, y la paternidad, estaba a punto de descubrir, era la debilidad más peligrosa de todas. Y todo comienza con una mentira que Isabel la contó, o tal vez con la verdad que Mateo nunca quiso escuchar. La línea entre ambas siempre había sido delgada en su matrimonio. Ahora, con un bebé en medio, había desaparecido por completo. Mateo recordaba la última vez que vio a Isabela como alguien recuerda un accidente de auto, en destellos violentos, fuera de secuencia. Ella estaba de pie en la sala de estar de su loft en Puerto Madero, el que daba al Río de la Plata, usando un vestido borgoña que parecía luto anticipado. Su abogado había dejado los papeles sobre la mesa de vidrio, una pluma Montblanc junto a ellos. Todo muy civilizado para el final de 6 años. Ni siquiera vas a preguntar por qué. Su voz era cristal rompiéndose en cámara lenta. Mateo sirvió bourbon. No le ofreció. Ya sé por qué. ¿Ah, sí? Isabela dio un paso adelante. Sus tacones resonaron como acusaciones. Entonces dime, Mateo, ilumíname. Él hizo girar el vaso. Luz dorada bailaba en las paredes. Afuera, Buenos Aires brillaba indiferente. Te cansaste de estar casada con un monstruo. La bofetada llegó tan rápido que ni siquiera intentó evitarla. La marca de sus dedos ardía en su mejilla. Pero lo que ella dijo después dolió de verdad. Me cansé de amar a un fantasma. Mateo firmó los papeles esa noche. La tinta aún estaba fresca cuando ella salió por la puerta, sin mirar atrás. Él se quedó allí, en la habitación que todavía olía a su perfume, jazmín y promesas rotas, e hizo lo que siempre hacía. Encerró el dolor en algún lugar oscuro dentro de sí mismo y siguió adelante. 9 meses después ese dolor volvería, con intereses. La oficina de Mateo ocupaba el último piso de un depósito
que no aparecía en los mapas oficiales. Ladrillos expuestos, sillones de cuero, el olor a whisky añejo y decisiones irrevocables. Diego, su mano derecha, estaba hablando sobre un envío retrasado, pero Mateo no estaba escuchando. Su mente estaba en esa habitación, ese vestido borgoña, esa bofetada que todavía ardía. «¿Jefe?» Diego agitó su mano. «¿Me estás escuchando?» Continúa. Pero antes de que Diego pudiera, sonó el teléfono. Línea privada. Solo 5 personas en el mundo tenían ese número. Isabela era una de ellas. Mateo contestó al tercer timbrazo. Silencio al otro lado. Luego una voz femenina, joven, nerviosa. «Señor Santoro, ¿quién eres?» «Enfermera Clara, del Hospital Italiano». Pausa. Sonido de papeles siendo movidos. «Señor, hay algo que necesita saber». El mundo se ralentizó. Mateo sintió el frío del vaso contra su palma, el peso de la pistola en su funda, la respiración de Diego deteniéndose. «Una paciente fue admitida aquí hoy. Parto prematuro. Ella nos pidió que lo llamáramos. Su nombre». Otra pausa, más larga. «Isabela Santoro». Bueno, Moreno. Volvió a usar su apellido de soltera. El vaso se resbaló. Se hizo añicos en el piso. El bourbon se extendió como sangre dorada. ¿Y el bebé? Su voz sonaba distante, como si otra persona estuviera preguntando. «Un niño, saludable, y señor...» La enfermera respiró profundo. Ella me dijo que le dijera, «Tiene tus ojos». Mateo colgó. O la línea se cayó. No lo sabía. Todo lo que sabía era que 9 meses atrás, Isabela había salido de su vida cargando más que resentimiento. Y él, tan inteligente, tan en control, tan ciego, nunca lo había notado. Diego rompió el silencio. «Jefe, ¿qué fue eso?» Pero Mateo ya estaba agarrando sus llaves, su chaqueta, la Glock que siempre llevaba, porque iba a un hospital, pero seguía siendo Mateo Santoro. Seguía siendo el hombre que hacía que los enemigos dejaran de respirar. «Cancela todo hoy». Se detuvo en la puerta. «¿Y Diego?» «Nadie sabe de esto, nadie». «¿Sabe de qué?» Mateo miró el vidrio roto en el piso, al bourbon que parecía lágrimas doradas. «Que acabo de descubrir que soy padre». La puerta se cerró detrás de él, y por primera vez en 9 meses, Mateo Santoro sintió miedo, no de balas, no de traiciones, sino de un bebé de 3 kilos que tenía sus ojos y el poder de destruir todo lo que había construido, o salvarlo. El Hospital Italiano olía a antiséptico y esperanzas frágiles. Mateo entró por el ala VIP, la que usaban los multimillonarios y los mafiosos, donde la privacidad costaba más que las cirugías. Sus zapatos italianos no hacían sonido en el linóleo. Un fantasma en un pasillo de luces fluorescentes. La enfermera Clara lo esperaba. No más de 25 años. Manos temblando cuando lo reconoció. «Señor Santoro». No era una pregunta. «¿Dónde está ella?» Clara miró alrededor. Pasillo vacío, pero las paredes tienen oídos. Habitación 412. «Pero señor, ella no pidió verlo». «Entonces, ¿por qué llamaste?» La enfermera tragó saliva, porque cuando le pregunté quién era el padre, dijo su nombre. Luego comenzó a llorar. Luego dijo que no llamara. «Pero vi sus ojos, señor. Vi la forma en que dijo Mateo, como alguien dice hogar». Pausa. Pensé que debía saberlo. Mateo sacó un sobre de su bolsillo. 5,000 pesos en billetes de 100. «Nunca me viste». «Señor, no quiero...» «No es un soborno». Puso el dinero en su mano. «Es por hacer lo correcto cuando nadie lo haría». Clara cerró sus dedos alrededor del sobre. Señaló hacia el pasillo. «Tercera habitación a la derecha». «¿Y señor?» Tocó su brazo. «Sea gentil. Ella casi muere hoy». Las palabras golpearon como puñetazos. Mateo no respondió. Solo caminó. Puerta entreabierta. Luz suave derramándose. Y detrás de ella, llanto. Pequeño. Frágil. Nuevo. Mateo Santoro había ordenado matar hombres. Había quemado negocios. Destruido familias. Pero parado allí, escuchando ese llanto, sintió algo que no había sentido desde la infancia. Miedo de no ser suficiente. Empujó la puerta para abrirla. Isabela estaba reclinada en la cama, cabello negro suelto sobre la almohada blanca, ojeras profundas bajo sus ojos, piel pálida, pero sus ojos
Esos ojos color miel que veía en sueños estaban fijos en el bebé en sus brazos. No notó a Mateo entrando. Estaba toda allí, toda madre, todo amor. «Hola, pequeñito». Su voz era miel cálida. «Soy tu madre. Y te prometo», besó la frente del bebé, «te prometo que nunca conocerás el miedo que yo conocí». Mateo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Isabela. Ella se congeló. El bebé siguió durmiendo, pero Isabela levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, Mateo vio algo que lo destrozó. Ella no estaba sorprendida. Estaba resignada. «¿Cómo te enteraste?» Voz ronca, cansada. «La enfermera llamó. Le pedí que no lo hiciera». «Lo sé». Silencio. Solo monitores pitando. Bebé respirando. Dos corazones rompiéndose en tiempos diferentes. Mateo dio un paso. «¿Por qué no me dijiste?» Isabela miró a su hijo, luego a él. «Porque ya había decidido. Hace 9 meses, cuando firmé esos papeles, decidí que él no crecería en este mundo. En tu mundo. Es mi hijo. Es mi elección». Fuego en sus ojos ahora. «¿Me elegiste a mí, Mateo? Cuando tu negocio importaba más que nuestras cenas, cuando volvías con sangre en las manos y mentiras en los labios, ¿me elegiste?» Él no respondió. No pudo. «Entonces, no me hables de derechos». Isabela presionó al bebé contra su pecho. «Yo lo cargué sola, vomité sola, lloré sola, y hoy, cuando casi muero trayéndolo a este mundo, estaba sola. No tenías que estarlo. Tenía que estarlo». Una lágrima cayó. No la limpió, porque si te llamaba, vendrías. Y si venías te perdonaría. Y si te perdonaba, su voz se quebró. Nuestro hijo crecería viendo a su madre amar a un hombre que ama el peligro más que a ella. Mateo se sentó en la silla junto a la cama, manos temblando. ¿Puedo cargarlo?» Isabela cerró sus ojos. Guerra interna. Luego, lentamente, extendió al bebé. El mundo se detuvo cuando Mateo sostuvo a su hijo. 3 kilos de futuro, piel cálida, olor a nuevo. Y cuando el bebé abrió sus ojos, gris tormenta como los suyos, Mateo Santoro, el hombre que no había llorado desde que tenía 12 años, sintió algo húmedo corriendo por su cara. «¿Cuál es su nombre?» Voz quebrada. Isabela miró hacia otro lado. «No he decidido todavía». Mentira. Lo vio en sus ojos. «Entonces déjame darle uno». Mateo besó la frente de su hijo. «Santiago. Significa el que suplanta». Isabela sollozó. «Tú no crees en segundas oportunidades». «Ahora sí». Y en esa habitación de hospital, entre mentiras y verdades, Mateo Santoro sostuvo a su hijo e hizo una promesa silenciosa. No sería el padre que tuvo, sería el padre que Santiago merecía, aunque lo matara. Isabela le pidió que se fuera 3 veces. Mateo las ignoró todas. Se quedó allí en la silla incómoda junto a la cama, sosteniendo a Santiago mientras Isabela fingía dormir. Pero él podía ver, sus ojos abriéndose ocasionalmente, verificando si todavía estaba allí, si el bebé estaba bien, si esto era real. A las 4 de la mañana ella renunció a la farsa. «Deberías irte». Voz ronca por el llanto contenido. «Tus hombres preguntarán dónde estás». «Mis hombres saben que no deben preguntar». «Mateo». «Isabela». Él la interrumpió gentilmente. «Solo respóndeme una cosa. ¿Cuándo te enteraste?» Ella miró al techo. Respiró profundo. 2 semanas después de firmar el divorcio. La información lo golpeó como una bala. 2 semanas. «Iba a decirte». Una lágrima escapó. «Lo juro. Tomé el teléfono 1000 veces. Manejé a tu edificio 2 veces, pero cada vez…» Lo miró finalmente. «Cada vez recordaba por qué te dejé, y un bebé no cambia eso, Mateo. No cambia quién eres. Tal vez cambie quién puedo ser». Isabela rió, sin humor. «¿Cuántas veces he escuchado eso? Voy a cambiar, Isabela. Este es el último trabajo. Después de esto nos iremos». Pero nunca era el último. Siempre uno más. Siempre. Mateo miró a Santiago durmiendo en sus brazos. Tan pequeño, tan confiado. «Mi padre me dijo una vez que hombres como nosotros no tienen elección. Nacemos en una familia, heredamos una guerra, morimos en ella». Pasó su dedo por la mejilla del bebé. «Pasé 40 años creyendo eso. ¿Y ahora? Ahora tengo un hijo.
y él no heredará ninguna guerra. Isabela se sentó en la cama ignorando el dolor. No funciona así. No puedes simplemente irte. Ellos no te dejarán. ¿Quién dijo que estoy pidiendo permiso? Silencio pesado. Isabela conocía ese tono. El tono de las decisiones finales. Vas a hacer que te maten. Voz temblando. Y Santiago crecerá sin padre, igual que tú. O Mateo le devolvió al bebé, gentilmente. O lo hago bien esta vez. Transfiero todo a Diego. Cambio mi nombre. Desaparecemos. ¿Desaparecemos? Isabela sostuvo a Santiago más fuerte. No hay nosotros, Mateo. Somos yo y mi hijo. Tú eres el fantasma que apareció hoy. Las palabras cortaron, pero eran justas. Mateo se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Buenos Aires despertando abajo. La ciudad que nunca duerme, nunca perdona, nunca olvida. Cuando me dejaste, comenzó, voz baja, pensé que podría seguir adelante, trabajar más, enfocarme en los negocios, convencerme de que era mejor así. Se volvió hacia ella. ¿Sabes en cuántas mujeres intenté interesarme después? Isabela no respondió. Ninguna, porque todas eran tú con la cara equivocada. Volvió a la silla. Se arrodilló junto a la cama. Fallé como esposo, lo sé, pero Isabela, dame una oportunidad de no fallar como padre. Mateo, no tienes que perdonarme, no tienes que volver a amarme, solo déjame conocer a mi hijo. Por favor. La última palabra rompió algo en Isabela, porque en 6 años de matrimonio, Mateo Santoro nunca había dicho por favor, nunca había rogado, nunca se había arrodillado. Cerró sus ojos, lágrimas silenciosas. Si te dejo entrar en su vida, lo honraré, lo juro sobre su vida. Juraste sobre la mía una vez, y lo rompí, lo sé. Mateo tocó su mano. Pero Isabela, míralo, mira a nuestro hijo. Ella miró. Merece tener un padre, y yo merezco la oportunidad de ser uno. Isabela permaneció en silencio por tanto tiempo que Mateo pensó que diría que no. Entonces, condiciones. Él respiró. ¿Cuáles? No decides nada sobre él sin mí. No lo llevas a ningún lugar relacionado con tu negocio. Y si algún día siento que está en peligro por tu culpa, lo miró fijamente. Desapareces. Para siempre. Mateo tragó. De acuerdo. ¿Y Mateo? Isabela sostuvo su cara. Esta vez, cuando prometas cambiar, cambia de verdad. Porque si rompes su corazón como rompiste el mío, te garantizo, no habrá un lugar en el mundo donde puedas esconderte de mí. Él sonrió. Triste, verdadero. No lo romperé. Ya veremos. Y esa mañana, mientras Buenos Aires despertaba indiferente, 3 personas comenzaron un viaje imposible. Una madre que no confiaba, un padre que no sabía cómo, y un bebé que, sin saberlo, ya los había salvado a ambos. 3 días después, Mateo estaba frente a la casa de Isabela en Palermo, sosteniendo bolsas que nunca imaginó comprar. Pañales, fórmula, ropa diminuta que parecía hecha para muñecas, un asiento para el auto que le tomó 40 minutos y un tutorial de YouTube instalar correctamente. Diego se había reído cuando Mateo le pidió que viera el video 3 veces. ¿Jefe ordenando ejecuciones? Sin problema. Jefe instalando equipo de bebé. No tiene precio. Ahora en la puerta de Isabela, Mateo se sentía más nervioso que antes de su primera ejecución. Tocó. Una vez. Suave. La puerta se abrió. Isabela estaba allí en pantalones deportivos y un suéter holgado, cabello en un moño despeinado sin maquillaje. Nunca se había visto más hermosa. Viniste. Sonaba genuinamente sorprendida. Dije que vendría. Los hombres dicen muchas cosas, pero se hizo a un lado. Está durmiendo. Finalmente. La casa era nada como su antiguo loft. Más pequeña, más cálida. Libros apilados en estantes en lugar de escondidos. Plantas en las ventanas. Fotos en las paredes. Su familia, amigos, una vida que había construido sin él. No había fotos de ellos. Mateo dejó las bolsas en silencio. ¿Dónde quieres estas? La mesa de la cocina está bien. Isabela cerró la puerta. La cerró con llave 2 veces. Viejo hábito. No tenías que comprar todo eso. La enfermera me dio una lista. ¿Clara? Él asintió. También me dio su número. Dijo que llamara si tenía preguntas. Mateo sacó su teléfono,
Mostró a Isabela las notas, páginas de ellas. He estado leyendo sobre cuidado de recién nacidos durante 3 días seguidos. La expresión de Isabela se suavizó. Apenas. Mateo Santoro leyendo libros de bebés. Mateo Santoro intentando no arruinar la vida de su hijo antes de que comience. Un llanto atravesó el silencio. Pequeño, insistente. Isabela se movió inmediatamente, pero Mateo tocó su brazo. Déjame. No sabes cómo. Sé que no sé. Por eso necesito aprender. La miró. De verdad la miró. Por favor. Ella dudó. Luego retrocedió. Mateo subió las escaleras angostas a lo que solía ser una habitación de huéspedes. Ahora estaba pintada de azul suave, cuna en la esquina, móvil con estrellas colgando arriba, el olor a talco para bebés y nuevos comienzos. Santiago yacía en la cuna, cara roja, puños apretados, llorando como si el mundo se estuviera acabando. Oye, la voz de Mateo salió áspera. Se aclaró la garganta, lo intentó de nuevo. Oye, pequeño, sé que da miedo ser nuevo. Levantó a Santiago de la manera que mostraba el video de YouTube. Una mano bajo la cabeza, una apoyando el trasero. El bebé se sentía imposiblemente frágil, como si pudiera romperse con un movimiento equivocado. Pero entonces Santiago abrió sus ojos. Gris, encontrándose con gris. Y algo en el pecho de Mateo se agrietó. Soy tu papá. Las palabras se sentían extrañas, pesadas, sagradas. Sé que no parezco mucho. Tu mamá podría contarte todas las formas en que he fallado, pero lo estoy intentando, Santiago. Voy a intentar tan duro para ti. El llanto se detuvo. Santiago lo miró, ojos amplios, intentando enfocar. Así es, soy solo yo. Mateo se balanceó ligeramente, recordando cómo su madre solía sostenerlo. Antes de que muriera, antes de que todo se oscureciera. No dejaré que te pase lo que me pasó. Vas a tener opciones que yo nunca tuve. Una vida que nunca tuve. Pasos en las escaleras. Isabela apareció en la puerta, brazos cruzados, pero sus ojos estaban húmedos. Dejó de llorar. Sonaba acusatoria. Me tomó 2 horas antes. Tal vez necesitaba conocer a su viejo. Mateo siguió balanceándose. O tal vez simplemente está cansado. No es el único. Isabela se apoyó en el marco de la puerta. No he dormido más de 2 horas seguidas desde que llegamos a casa. Entonces duerme ahora. Yo lo tengo. Mateo, no puedes... ¿Por qué? Porque soy un jefe del cartel. La miró sobre la cabeza de su hijo. O porque no confías en mí. Ambas, justo. Entonces déjame ganármelo. Mateo llevó a Santiago a la mecedora en la esquina. Se sentó cuidadosamente. Ve a descansar. 2 horas. Te despertaré si algo pasa. Isabela permaneció en la puerta por un largo momento. Luego, tan bajo, que casi lo perdió. Hay una botella en el refrigerador. Caliéntala en agua caliente, no en el microondas. Pruébala en tu muñeca primero. ¿Entendido? ¿Y Mateo? Se dio vuelta para irse. Gracias. Desapareció escaleras abajo. Y Mateo Santoro, el hombre que había construido un imperio sobre el miedo, se sentó en una mecedora sosteniendo a su hijo y sintió algo que había olvidado que existía. Paz. 2 semanas se convirtieron en un ritmo. Mateo aparecía cada mañana a las 7. Traía café, como a Isabela le gustaba, con leche de almendras y miel, un detalle que nunca había olvidado. Sostenía a Santiago mientras ella se duchaba. Cambiaba pañales con la concentración de alguien desactivando bombas. Se iba antes del atardecer, antes de que alguien pudiera confundir esto con lo que no era. Una familia. Pero esta noche era diferente. Había caído nieve espesa afuera, cubriendo Buenos Aires en silencio blanco. Mateo se había quedado tarde ayudando a Isabela a armar una mesa de cambio que venía con instrucciones en 3 idiomas, ninguno útil. Esta pieza no encaja aquí. Isabela sostuvo un panel de madera frustrada. Porque esa es la pieza F, necesitamos la pieza D. Se ven exactamente iguales. No, mira, Mateo señaló. F tiene 2 agujeros, D tiene 3. ¿Quién diseña esto? Pero agarró la pieza D, la encajó. Clic perfecto. Ah, trabajaron en silencio cómodo. Santiago dormía en su Moisés cerca, ajeno a sus padres construyendo su mundo pieza por pieza. Cuando terminaron, Isabela se sentó en el piso, exhausta. No puedo recordar la última vez que hicimos algo así.
¿Construir muebles? Existir en la misma habitación sin pelear. Abrazó sus rodillas. ¿Recuerdas la noche que propusiste? Octubre, Parque 3 de febrero, llevabas ese vestido verde. Era azul, era verde, como el río de la Plata en verano. Sonrió ligeramente. Dijiste que sí antes de que terminara de preguntar, porque tenía miedo de que cambiaras de opinión. Isabela lo miró. Sabía lo que eras, Mateo. Todos me advirtieron. Pero pensé que el amor sería suficiente. No lo fue. No. Jugueteó con la alfombra. Pero tal vez éramos demasiado jóvenes. Tal vez esperaba que me eligieras sobre todo lo que siempre habías conocido. Deberías haber esperado eso. Su voz era tranquila pero firme. Una esposa nunca debería competir con fantasmas. ¿Es eso lo que es tu negocio? ¿Fantasmas? Mateo miró a Santiago durmiendo, a esta persona diminuta que había reescrito cada ecuación en su vida. Mi padre comenzó nuestra organización cuando tenía 23. La construyó con sus hermanos. Eran inmigrantes, sin dinero, sin opciones, sin piedad. Me dijo una vez que no eligió esta vida, lo eligió a él. ¿Crees eso? Solía hacerlo. Mateo se volvió hacia ella. Ahora creo que todos tenemos opciones. Solo nos convencemos de que no porque es más fácil. Isabela lo estudió en la luz tenue. El hombre con quien se casó todavía estaba allí. Mandíbula afilada, ojos fríos, gracia peligrosa. Pero algo había cambiado. Algo se había suavizado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he tomado mi decisión. Mateo se puso de pie. Caminó hacia la ventana. La nieve caía más pesada ahora. Me reuní con Diego ayer. Le dije que se hace cargo. La respiración de Isabela se cortó. ¿Qué? El negocio, el territorio, todo. Es suyo. Mateo, no puedes simplemente... Puedo. Y lo hice. Se alejó de la ventana. He pasado 20 años construyendo un imperio. ¿Y para qué? ¿Para poder morir como mi padre? ¿Solo en un depósito con balas en mi pecho? Miró a Santiago. ¿O para poder ver a mi hijo crecer odiándome? No te dejarán irte. No me voy. Estoy corriendo. Mateo volvió. Se arrodilló frente a ella. Isabela, tengo dinero que ellos no conocen. Cuentas en lugares que nunca encontrarán. Puedo comprarnos nuevas identidades, nuevas vidas. ¿Nosotros? Tú, yo, Santiago. Tomó sus manos. Ella no las retiró. Sé que no merezco otra oportunidad. Sé que rompí cada promesa que hice, pero estoy haciendo una más. Su voz se quebró. Déjame ser tu esposo de nuevo. Déjame ser su padre. Déjame probar que la gente puede cambiar. Lágrimas corrieron por la cara de Isabela. Mateo, te amo. Las palabras cayeron como oraciones. Nunca dejé de hacerlo. Incluso cuando debí, incluso cuando dolía. Te amo. Cerró sus ojos. Amarte casi me mata. Lo sé. Si te dejo volver, si me dejo tener esperanza de nuevo. Abrió sus ojos. Y fallas. Entonces tomas a Santiago y te vas, y viviré con eso por el resto de mi vida. Presionó su frente contra la de ella. Pero Isabela, no fallaré, no esta vez. Ella lo besó, suave, desesperado, lleno de 3 años de extrañarlo, y cuando se separaron susurró, no me hagas arrepentirme de esto. La mañana siguiente, Mateo despertó con luz del sol entrando por ventanas desconocidas. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego sintió calidez junto a él. Isabela, acurrucada en su pecho, respirando constante y profundo. Y en el Moisés junto a la cama, Santiago hacía pequeños sonidos mientras dormía. Mateo Santoro, que había dormido solo durante 3 años, sintió su garganta apretarse. Esto es real. Se deslizó fuera de la cama cuidadosamente. Se puso los pantalones. Isabela se movió pero no despertó. Abajo, la casa estaba fría. Encontró el termostato, subió la calefacción, luego se paró en la cocina intentando recordar cómo la gente normal hacía el desayuno. Café primero, eso lo sabía. La máquina borboteó a la vida. Mateo encontró huevos en el refrigerador, pan, mantequilla. Había visto a Isabela hacer el desayuno 1000 veces durante su matrimonio. Nunca pensó en aprender. Ahora rompió huevos en una sartén y esperó que la memoria muscular lo guiara. «Los estás quemando», se dio vuelta.
Isabela estaba en la puerta usando su camisa de ayer, cabello salvaje, ojos suaves. «Estoy intentando». «Lo sé». Se acercó, bajó el fuego, le quitó la espátula. «Así, suave». Se pararon allí, su mano sobre la de él, cocinando huevos juntos mientras Buenos Aires despertaba afuera. «Mateo». Su voz era tranquila. «Cuando dijiste que estás dejando el negocio, lo dije en serio. Diego no solo lo aceptará, tu tío no lo hará, las familias no lo harán. Entonces tendrán que matarme». Lo dijo simplemente, como pidiendo café. «Pero me aseguraré de que tú y Santiago estén escondidos primero, tan profundo que nunca los encontrarán». Isabela apagó la estufa. Lo enfrentó. «Eso no es suficientemente bueno». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que Santiago necesita un padre que esté vivo, fuego en sus ojos ahora. No un mártir, no un recuerdo, un padre. Estoy trabajando en eso. Trabaja más rápido». Agarró su cara. «Porque no puedo hacer esto, Mateo. No puedo amarte y perderte de nuevo. Apenas sobreviví la primera vez». Un llanto desde arriba. Santiago, exigiendo su atención. «Yo lo traigo». Mateo besó su frente. «Haznos el desayuno. Desayuno real. Esto está más allá de mí». Subió las escaleras de dos en dos. Encontró a Santiago con la cara roja y furioso. «Está bien, está bien». Mateo lo levantó, le cambió el pañal con eficiencia practicada ahora. «Tu madre tiene razón, ¿sabes? Necesito resolver esto». Abrochó el mameluco. «¿Pero cómo dejas todo lo que siempre has conocido? ¿Todos los que dependen de ti?» Santiago lo miró con esos ojos grises. Tan serio, tan confiado. «Sí, tienes razón. Simplemente lo haces». Mateo sostuvo a su hijo cerca. «Mira, te mostraré cómo un hombre mantiene sus promesas». Más tarde, después del desayuno, después de que Isabela subiera a tomar una siesta, Mateo hizo una llamada. «Diego, jefe». La voz de Diego era cautelosa. «¿Todo bien?» «Reunión. Esta noche. El depósito en Constitución. Todos los importantes». «¿De qué se trata?» Mateo miró a Santiago durmiendo en sus brazos, a la taza de café de Isabela todavía caliente en la mesa, a esta vida que estaba eligiendo. «Se trata del final». Colgó. El resto del día pasó en cámara lenta. Mateo memorizó cosas. La forma en que Isabela tarareaba mientras doblaba la ropa de Santiago, el peso de su hijo en sus brazos, el olor de esta casa que se había convertido en hogar sin que él lo notara. A las 6 p.m. se puso su traje, su pistola, su armadura. Isabela apareció en la puerta del dormitorio. «¿A dónde vas?» «A terminarlo». Su cara se puso blanca. «Mateo, volveré, lo prometo». Se acercó a ella, le acarició la cara. «Pero necesito que me prometas algo». «¿Qué?» «Si no estoy de vuelta a medianoche». Presionó una llave en su mano. «Depósito de almacenamiento en Caballito. Todo lo que necesitas. Dinero, papeles, instrucciones. Toma a Santiago y corre». «No». Cayeron lágrimas. «No vas a volver». «Lo haré». La besó. Profundo, desesperado. «Pero si no lo hago, prométeme que le darás a Santiago una buena vida. Dile que su padre lo amó, que lo intentó». «Mateo, por favor, prométeme, Isabela». Sollozó contra su pecho. «Lo prometo». La sostuvo hasta que su teléfono vibró. Hora. En la puerta, miró hacia atrás. Isabela estaba en el pasillo sosteniendo a Santiago, ambos iluminados por luz cálida. Su familia, su razón, su salvación o su muerte. El depósito en Constitución olía a aceite y violencia vieja. Mateo llegó para encontrar 20 hombres esperando, su círculo interno, los que habían matado por él, que morirían por él, que nunca lo perdonarían por lo que estaba a punto de hacer. Diego estaba al frente, brazos cruzados. «Todos están aquí, jefe». «Bien». Mateo caminó al centro, sin podio, sin distancia. «Estoy seguro de que todos se están preguntando por qué llamé esta reunión». Silencio. Pesado. Esperando. «Me voy». Simple. Final. Efectivo inmediatamente, Diego se hace cargo de todo. Territorio, operaciones, contactos, todo. La habitación explotó. «¿Qué demonios? No puedes simplemente... ¿Quién te crees que...?» Silencio. La voz de Diego cortó el caos. Miró fijamente a Mateo. «Jefe, necesitamos hablar. En privado». No. La voz de Mateo era acero.
Todos merecen escuchar esto. He dirigido a esta familia durante 15 años. Los hice ricos a todos. Los mantuve vivos. Y ahora estoy eligiendo irme. ¿Por una mujer? Antonio, uno de la vieja guardia, escupió. Porque tu ex apareció con un niño. La mano de Mateo se movió hacia su pistola. Diego se interpuso entre ellos. Tranquilo, jefe. Mi hijo, dijo Mateo lentamente, no es un niño. Y sí, parcialmente por él y su madre. Y la vida que quiero que no involucre cuidar mi espalda cada segundo. Eso es debilidad, alguien murmuró. No. Mateo escaneó la habitación. Debilidad es pretender que esta vida es sostenible. Todos hemos perdido gente, amigos, familia. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que apenas ven? Esposas que se estremecen cuando llegan a casa. Silencio. Eso no es fuerza. Eso es prisión. ¿Entonces todos simplemente nos vamos? La voz de Diego era tranquila, peligrosa. ¿20 años construyendo esto y quieres desmantelarlo? Quiero darles una elección. Mateo sacó una carpeta. Aquí hay cuentas. Mi dinero personal. No dinero de la familia. Mío. Dividido equitativamente entre todos en esta habitación. Suficiente para que cualquiera que quiera salir, pueda salir. Y si no queremos salir, Antonio de nuevo. Entonces Diego lidera. Lo siguen como me siguieron a mí. La organización continúa. Yo simplemente no seré parte de ella. Ellos lo verán como debilidad. Otra voz. Las otras familias se moverán sobre nuestro territorio. Que lo intenten. Diego finalmente habló. He estado viendo al jefe durante 15 años. Sé lo que él sabe. Y cualquiera que piense que esta familia es débil sin él, puede probar esa teoría. Miró alrededor de la habitación. Con su vida. Murmullos. Algunos de acuerdo. Algunos todavía enojados. Esto es más que irse. Antonio dio un paso adelante. Tú sabes cosas, jefe, nombres, operaciones. ¿Qué te impide hablar? La habitación quedó en silencio mortal. Mateo sonrió, frío, vacío. Porque si quisiera que todos estuvieran muertos, ya estarían muertos, Antonio. Podría haber llamado a los federales hace años. Podría haber hecho tratos, podría haberme salvado. Sacó su teléfono. En cambio, les estoy ofreciendo libertad o lealtad. Su elección. Puso el teléfono sobre la mesa entre ellos. En la pantalla, un archivo de video. Ese soy yo, confesando cada crimen mayor que he cometido en 15 años. Nombres, fechas, evidencia. Mateo miró a cada hombre. Si algo me pasa a mí, mi esposa o mi hijo, ese archivo va a cada medio de noticias y agencia de aplicación de la ley en el país. Todos ustedes caerán conmigo. Eso es. Seguro. Mateo cortó a Antonio. Porque me voy, pero no soy estúpido. Protejo a mi familia, y si eso significa quemar a todos aquí, lo haré sin dudarlo. Diego rió, risa real, despiadado hasta el final. Solo quiero ser claro sobre dónde estamos. Estamos claros, jefe. Diego extendió su mano. Buena suerte. Espero que ese niño sepa lo afortunado que es. Mateo la estrechó, firme, final. Luego se dio vuelta para irse. Mateo. La voz de Antonio lo detuvo. Para lo que vale... Espero que lo logres. No muchos de nosotros tenemos una segunda oportunidad. Mateo asintió. Salió. Detrás de él, la habitación estalló en conversación. Argumentos, planes, pero no miró atrás. En el auto, sus manos temblaron. Agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Está hecho. Revisó su teléfono. 11:47 p.m. 13 minutos hasta la fecha límite de Isabela. Mateo condujo por las calles vacías de Buenos Aires, nieve cayendo como absolución, y por primera vez en 30 años sintió algo cercano a la libertad. Su teléfono vibró. Mensaje de Isabela. Te veo llegando. Apúrate. Santiago quiere a su papá. Mateo Santoro, ex jefe del cartel, sonrió. Y fue a casa. La mañana llegó con los llantos de Santiago y el olor a café. Mateo despertó desorientado. Luego recordó, se había quedado dormido en el sofá de Isabela, completamente vestido, alrededor de las 2 a.m. Ella lo había dejado sostener a Santiago hasta que sus brazos se entumecieron. Le contó sobre los 3 meses que escondió el embarazo, aterrorizada y sola. Lloró cuando él se disculpó por milésima vez. Ahora, la luz del sol entraba por las ventanas
en las que había ayudado a instalar nuevas cerraduras ayer. Día 1 del para siempre. ¿Estás despierto? Isabela apareció, Santiago en su cadera. Hay café y alguien te quiere. Le entregó a su hijo. Mateo lo tomó, todavía asombrado cada vez de que esta persona diminuta fuera suya. Buenos días, pequeño. Besó la frente de Santiago. ¿Listo para una vida aburrida con tu viejo? ¿Aburrida? Isabela se sentó junto a él. Literalmente dejaste la mafia anoche. Exactamente. De ahora en adelante, lo más emocionante que hago es cambiar pañales. Hablando de eso, agarró su teléfono. Necesitamos hablar de cosas prácticas. ¿Cómo? ¿Cómo dónde vamos a vivir realmente? Esta casa está a mi nombre. Si quisieran encontrarte, no lo harán. Mateo cambió a Santiago a su hombro. Pero tienes razón, necesitamos mudarnos. Pronto. ¿A dónde? He estado pensando en eso. La miró. ¿Qué tal si dejamos Buenos Aires por completo? La respiración de Isabela se cortó. ¿Irnos? Nuevos nombres, nueva ciudad, nuevo comienzo completo. La voz de Mateo era firme. Tengo un contacto en Mendoza, me debe un favor. Puede conseguirnos todo. Documentación, vivienda, trabajos. ¿Trabajos? Bueno, necesitaré uno ahora. Sonrió ligeramente. Estaba pensando tal vez algo con mis manos. Construcción, carpintería, algo real. Mateo. Isabela tocó su cara. ¿Hablas en serio? Completamente. Tomó su mano. Isabela Moreno y Mateo Santoro mueren aquí, en Buenos Aires. Y en otro lugar, dos personas que casualmente se parecen a nosotros comienzan de nuevo. Con su hijo. Eso es una locura. Eso es supervivencia. Su agarre se apretó. El archivo que mencioné anoche es real, pero también es apalancamiento que solo puedo usar una vez. Si nos quedamos, eventualmente alguien llamará a ese farol, pero si desaparecemos, somos libres. Somos libres. Santiago eligió ese momento para escupir en la camisa de Mateo. Ambos padres miraron la mancha blanca extendiéndose por la tela cara. Bueno, dijo Mateo secamente, supongo que no necesitaré ropa de diseñador más. Isabela estalló en carcajadas, risa real, profunda, descontrolada, y luego estaba llorando, y luego Mateo estaba sosteniendo tanto a ella como a Santiago mientras sollozaba contra su hombro. Estoy aterrorizada, susurró. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos encuentran? ¿Y si tú? No lo haré. Besó su sien. No te dejaré de nuevo. No le fallaré. Esta es mi última oportunidad, y lo sé. Se apartó. Se limpió los ojos. ¿Cuándo nos vamos? 3 días es suficiente tiempo. ¿Para abandonar toda mi vida? Rió con lágrimas. Claro. ¿Por qué no? No tienes que dejar todo. Trae lo que importa. Lo que importa está justo aquí. Miró a Santiago, a Mateo. Todo lo demás es solo cosas. Pasaron el día haciendo listas. ¿Qué empacar? ¿Qué vender? ¿Qué quemar? Isabela llamó a su hermana. Inventó una historia sobre una oportunidad de trabajo en Mendoza. Mateo contactó a su persona. Puso todo en movimiento. Esa noche, después de que Santiago se durmiera, se acostaron en la cama juntos por primera vez en años. ¿Mateo? La voz de Isabela era pequeña en la oscuridad. Sí, todavía estoy enojada contigo. Por todo. Lo sé. Y todavía no confío completamente en ti. Lo ganaré. Y si alguna vez pones a nuestro hijo en peligro, se volvió para enfrentarlo. Te destruiré, completamente. Te creo. Estuvo callada por un momento. Luego, pero te amo. Todavía. Estúpidamente. Completamente. Mateo la atrajo cerca. Yo también te amo, y voy a pasar el resto de mi vida demostrando que lo merezco. Más te vale. Afuera, Buenos Aires dormía, inconsciente de que en 3 días 3 personas desaparecerían, que un jefe del cartel se convertiría en carpintero, que una familia rota intentaría lo imposible. Sanación. 2 días antes de que se suponía que se fueran, sonó el teléfono de Mateo. Número desconocido. Su teléfono nuevo, el que solo Diego tenía. Isabela vio su cara cambiar. ¿Qué pasa? Quédate aquí. Salió al pasillo, contestó. Sí, jefe. La voz de Diego estaba tensa. Urgente. Tenemos un problema. La sangre de Mateo se heló. Habla. Tu tío se enteró. ¿Sobre qué te vas? Sobre el niño. Pausa. Está llamando a una reunión. Mañana por la noche.
Dice que le debes a la familia una explicación. Ya di mi explicación. No a él. Y sabes que el tío Salvador no aceptará un no por respuesta. Mateo se frotó la cara. Su tío, el hombre que lo había criado después de que su padre muriera, quien le había enseñado todo, quien nunca perdonaría esta traición. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Diego. Nada, yo me encargo. Mateo está trayendo a la vieja guardia. Si votan en contra de que te vayas, entonces me encargaré de eso también. Miró hacia el apartamento. A Isabela visible a través de la puerta, sosteniendo a Santiago. Gracias por la advertencia. Ten cuidado, jefe. Tu tío está diferente últimamente. Paranoico. Mateo colgó. Se quedó en el pasillo frío tratando de averiguar cómo decirle a Isabela que tenían un obstáculo más. No tuvo que hacerlo. Ella ya estaba en la puerta. ¿Qué pasa? Mi tío quiere reunirse. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Nos vamos mañana por la noche. Lo sé. Mateo volvió adentro. Cerró la puerta. Por eso voy solo. Tú y Santiago se van según lo planeado. Te encontraré en Mendoza una vez que esto esté resuelto. Absolutamente no. Isabela puso a Santiago en su Moisés. Se volvió hacia Mateo. He visto cómo caminas solo hacia el peligro durante 6 años. No voy a hacerlo de nuevo. Esto es diferente. ¿Cómo? Porque si sale mal, necesitas estar lejos. Agarró sus hombros. Por favor, lleva a nuestro hijo a un lugar seguro. Terminaré esto e iré a ti. Lo prometo. Tus promesas te han roto. Lo sé. Su voz se quebró. Pero esta la mantendré. Porque ese niño en ese Moisés merece un padre que aparezca. Los ojos de Isabela se llenaron. ¿Y si no puedes? ¿Y si tu tío? Entonces crías a Santiago para que sea mejor que yo. Le dices que su padre lo intentó. Mateo la atrajo cerca. Pero volveré. Lo haré. Lloró contra su pecho. Él la sostuvo. Y afuera, Buenos Aires se preparaba para la lluvia.